La situación de la seguridad en Pakistán nunca había sido tan volátil. Los esfuerzos para la paz con los talibanes han vuelto a fracasar y la insurgencia se ha cobrado miles de vidas. Los esfuerzos de Imran Khan, leyenda viva del cricket y líder de la oposición, para encontrar una salida pacífica a esta crisis generan polémica. Sus detractores dicen que es blando con los talibanes. Imran Khan nos acompaña en Global Conversation. Muchas gracias. Una operación militar ha puesto fin a las negociaciones con los talibanes, liquidando el proceso de paz. Los talibanes reconocen que han asesinado a 23 soldados. ¿Respalda usted estas operaciones militares? Me gustaría puntualizar dos cosas. La primera, estar a favor de la paz y del diálogo no significa que uno sea demasiado blando con los talibanes, porque hemos realizado operaciones militares durante los últimos 9 años y medio. La única consecuencia es que la situación es más grave. De un grupo talibán ahora tenemos 50. Las operaciones militares han sido un desastre para Pakistán, no han hecho más que fomentar la insurgencia, el extremismo. Entonces, ¿no respalda esta operación? Creo que una vez agotado el proceso de diálogo, estas operaciones deberían ser el último recurso. Nunca habíamos tenido un verdadero diálogo en Pakistán entre el gobierno y los talibanes. Este era el primer intento, un intento condenado al fracaso porque hay unos 50 grupos de talibanes y algunos no están interesados en la paz. Así que en cuanto empiezan las negociaciones, los actos de terrorismo se multiplican. Entonces, ¿cómo puede negociar con ellos? ¿Cómo puede dialogar para la paz? Pues porque la mayoría de los grupos sí que están interesados en el proceso de paz. La idea es aislar a los que no tienen ningún interés. Si uno tiene 50 grupos, uno puede ganar si los divide y aísla a los más radicales. Al menos mantener a los más numerosos del lado de la paz. Y hay indicios de que algunos de los grupos mayoritarios desean dialogar. Hemos invitado a nuestros telespectadores a que nos envíen preguntas a través de las redes sociales con una gran aceptación y hemos recibido una de alguien con el nombre de Imran Khan. Imran Khan, 1984 para ser exactos. ¿Qué línea roja se tiene que pasar para que usted respalde una operación militar? ¿Cuándo estará plenamente convencido de que el proceso de paz está agotado? No existe una solución militar, ni en Afganistán ni en Pakistán. En Pakistán la mayoría de los grupos están dialogando. Se trata de un proceso en ciernes. Solo había habido 2 reuniones entre los negociadores y entonces se desencadenaron los ataques terroristas para dinamitar esas conversaciones. Ahora, en mi opinión, esa gente debería haber sido aislada y debería haber una operación contra los que sabotearon las conversaciones. Pero si iniciamos una operación a gran escala en el norte de Afganistán, hay 700.000 civiles en peligro. Si se bombardea con aviones, helicópteros, con artillería pesada, van a morir mujeres y niños, entonces querrán vengarse. Y esto, en mi opinión, agravará la situación, habrá más terrorismo. ¿Por qué no participa en las negociaciones? Ha tenido la oportunidad. También hemos recibido un mensaje en este sentido que le pregunta ¿por qué se mantiene al margen de las conversaciones? Algo que daría mayor peso al proceso. De entrada le diré que estamos representados. En nombre de mi partido está Rustam Shah Moham, que es... Pero pienso que su presencia sería muy importante. No, deje que le explique. Los talibanes querían que yo les representara, pero ¿cómo voy a representar yo a los talibanes? Hay 50 grupos, ¿cómo voy a responder por ellos? Así que no se trataba de que yo les representara. ¿No sería que le preocupaba por su imagen que le llamaran Talibán Khan? ¿No estaba preocupado por esto? Lo que quiero decir es que yo no los conocía, no sé a quién representaban. El caso es que tuvimos a nuestro representante en el comité
Y las conversaciones iban bien hasta que uno de los grupos talibanes saboteó el diálogo con el asesinato de los soldados. ¿No cree que las negociaciones deberían haber continuado a pesar de todo? Sí, aislando a los grupos que no querían dialogar. ¿Por qué no tomar medidas contra los talibanes responsables del asesinato de los 23 soldados? ¿Por qué no? ¿No es eso lo que los soldados están haciendo ahora? No, ahora están en Waziristán del Norte. El ataque fue perpetrado por los talibanes de Mogman, que es otro distrito diferente. Así que ahora están bombardeando en Waziristán y mi temor es que esto genere más violencia. Bien, usted también ha dicho, y corríjame si me equivoco, que si el gobierno pakistaní retiraba su apoyo a Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo para acabar con los ataques con drones en Pakistán, los talibanes pakistaníes habrían perdido sus argumentos. ¿Es cierto? Su única motivación era la invasión estadounidense de Afganistán. Estas milicias empezaron su actividad cuando el ejército pakistaní, presionado por Estados Unidos, envió a sus tropas a Waziristán y allí empezó todo. Los daños colaterales, los ataques con drones, la creencia de que el ejército pakistaní estaba luchando del lado de los americanos, el síndrome de la yihad, los terroristas suicidas. Esa es su motivación. Bien, pero usted mismo había dicho que la situación es mucho más compleja. Están los talibanes que dispararon a Malala en la cabeza, la adolescente que básicamente intenta ayudar a que los niños sean escolarizados, niños y niñas. Ellos quieren imponer la Sharia. Hay ciertos grupos que quieren imponer la ley islámica. Mire, de entrada, nada puede justificar las atrocidades cometidas por los talibanes. Nada. Pero además, permítame decirle una cosa. En las negociaciones se desarrollan en el marco constitucional y nadie puede imponer su versión de la Sharia en Pakistán. Y esta ha sido mi posición tanto en Afganistán como en Pakistán. La retirada estadounidense de Afganistán tranquilizará los ánimos, tal vez desencadene la retirada del ejército pakistaní, devolviendo el control de sus zonas a los grupos tribales. ¿No es una lectura simplista? Parece demasiado fácil. Es la única solución. Aunque no se trata de soluciones simples, todo es complicado. Había soluciones fáciles hace 8 años cuando había un único grupo talibán. Ahora hay 50. Hay un mayor extremismo, asesinatos sectarios de los chiíes a manos de grupos suníes. Esto ha aumentado. En Pakistán todo se ha radicalizado mucho más desde que entramos en guerra, así que no hay soluciones fáciles. Pero son los daños colaterales masivos los que provocan que la gente se incline hacia la militancia y cada operación militar no hace más que dar lugar a nuevos insurgentes. Usted ha detenido a los camiones de la OTAN que intentaban entrar en Afganistán protestando por los ataques con drones. ¿Qué está intentando para conseguir su objetivo ahora que Estados Unidos se está retirando de Afganistán? Los ataques con drones son contraproducentes. Cada ataque no hace más que incrementar el número de insurgentes. En la zona en la que gobierna mi partido, en la provincia de Pakhtunkhwa, 3 de las zonas tribales son las que se llevan la peor parte de los ataques. Por esta razón, el Parlamento, con el apoyo de todos los partidos, el Parlamento Federal, el local y el Tribunal Supremo de Peshawar, apoyaron una resolución para declarar los ataques con drones como crímenes contra la humanidad. La resolución de Naciones Unidas ha sido contra los drones y Amnistía Internacional considera estos ataques como crímenes contra la humanidad. En consecuencia, esta es una protesta contra los drones. Los estadounidenses tienen que decir que van a cesar los ataques con drones. Incluso durante las negociaciones, entonces levantaremos el bloqueo. Hemos recibido otra pregunta que dice, ¿se ha planteado llevar a Estados Unidos y a la OTAN ante los tribunales por daños y perjuicios y además, me imagino, por la pérdida de vidas humanas? No me he planteado esto, pero todos nosotros, los pakistaníes, nos estamos hundiendo con la guerra contra el terrorismo, que ha costado al país más de 100.000 millones de dólares en 9 años. Antes un dólar se cambiaba por 60 rupias, ahora se cambia por 109 rupias. Nuestra deuda se ha triplicado desde los 4,5 billones de rupias hasta los 15 billones, unos 100.000 millones de euros. La pobreza ha aumentado en la región en la que gobernamos. El 70% de la actividad industrial está parada.
El único negocio son las recompensas por los secuestros, porque el paro es enorme. Necesitamos la paz desesperadamente y la paz no va a llegar bombardeando a la gente, a mujeres y a niños, provocando un aumento de la insurgencia. ¿Hasta qué punto debería preocuparnos que ese tipo de milicianos pakistaníes vengan a Europa, a los países occidentales, a hacer la yihad? Hasta ahora, si hablamos de las zonas tribales de Pakistán en las que esto sucede, no hay pastunes implicados en acciones de terrorismo internacional, ni en Afganistán ni en Pakistán. De momento, se vengan con operaciones contra las fuerzas de seguridad pakistaníes, pero sabe, si esto sigue pasando, el autor del atentado fallido en Times Square señaló que eran los drones los que estaban matando a mujeres y a niños. Y por esta razón buscan venganza con los civiles en Estados Unidos. Esta guerra contra el terror ha creado más terroristas y más militantes. Ahora es tiempo para una solución pacífica. Hemos hablado antes de este asunto, pero me gustaría insistir en el tema de la Sharia en Pakistán. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es su grado de compromiso con los principios laicos en Pakistán? Mire, el compromiso es con la Constitución pakistaní. Todos los gobiernos tienen el respaldo de la Constitución pakistaní. Cualquier cosa que quede al margen de la Constitución, como imponer un particular tipo de ley islámica, golpe de bayoneta o de fusil, no tiene lugar. Si uno quiere un tipo de Sharia, tiene que presentar su programa a unas elecciones. Y si obtiene el voto de los ciudadanos, entonces ir al Parlamento y decir: estos son. ¿Personalmente? Mi lealtad está con la Constitución de Pakistán. Y es que esa idea sabe de que los talibanes quieren imponer su forma de Sharia. Es como un mito, porque ellos han acatado la Constitución de Pakistán. Y eso quiere decir que su forma de ley islámica no puede imponerse en Pakistán. Sí, pero en Pakistán se suceden las posturas radicales, con las que usted está de acuerdo, al menos en la provincia en la que su partido gobierna. Por ejemplo, hablábamos de Malala, de la publicación de su libro que en su provincia fue prohibido. Eso no es cierto. Fue autorizado. Hubo un problema porque ella quería presentar su libro en una universidad. Y ese fue el problema. No era cuestión de prohibir el libro y ella recibió la autorización. Su libro no está a la venta en su provincia. No es cierto, eso es un mito. El libro está. Solamente una universidad denegó el permiso, pero inmediatamente se presentó en otro lugar de la provincia. ¿La invitaría? Por supuesto, escuche, fui el primero cuando Malala sufrió el atentado. Fui el único líder político que la visitó en el hospital. No pude hacerlo en un principio porque estaban cuidados intensivos. Digamos las cosas como son. En la provincia en la que gobernamos invertimos más dinero en educación y en educación para las mujeres que en cualquier otra provincia. ¿Sabe? Toda esa idea de que si uno se opone a esta operación militar es porque es pro-talibán o un extremista, eso no es más que propaganda pura y dura. El cricket es, en muchos aspectos, tan corrupto como la política. ¿Qué se ha llevado de su carrera deportiva a la política? No compare el cricket con la corrupción política. Una lección aprendida del cricket es que uno solamente pierde cuando abandona. En el cricket yo solía luchar hasta la última bola. En la política insisto una y otra vez con las dificultades. Pero el principio es este. Cuanto más aprenda uno de sus errores, sin rendirse por la derrota, más gana. Su vida debe ser un poco estresante. ¿Nunca tiene tiempo para jugar al cricket con los amigos? No, cuando dejé el cricket fue para siempre. Un capítulo cerrado. No juego nada. Una vez que abandoné el cricket, mi vida deportiva terminó para siempre. Usted goza de una fuerte popularidad en su país, sobre todo entre las mujeres. Y aquí tenemos nuestra última pregunta. Una pregunta de Sana Imranist. Una pregunta para acabar con un tono diferente. Dice, ¿ha pensado en volver a casarse?
Si fuera más joven le diría que sí, que me quiero casar, ¿sabe? Pero cuando uno llega a mi edad se da cuenta de que uno planifica su vida en una dirección y la vida te lleva por otra distinta. Así que hoy por hoy la respuesta es no. El matrimonio no está en mi horizonte, pero quién sabe en el futuro. Imran Khan, gracias por acompañarnos en Global Conversation.